la Patria se abre esta sesión. El acta de la sesión 177 queda reglamentariamente aprobada y nuestra señora secretaria va a dar lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Comunicación del jefe del Comité Parlamentario del Partido Republicano, por la que informa que el diputado Stefan Schubert será reemplazado en esta sesión por el diputado Benjamín Moreno. Comunicación suscrita por el diputado Benjamín Moreno y la diputada Elia Molina, a través de la cual informan que han acordado pareo para la presente sesión. Ordinario 763 de la Subsecretaria de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 861 de esta comisión, por el que se solicitó informar acerca de las medidas que se adoptarán respecto de la situación que afecta al Servicio Local de Educación Pública de Licancabur, que sufre de graves problemas administrativos y financieros. En tal sentido, se le solicitó iniciar un sumario contra el director ejecutivo, atendidas diversas irregularidades denunciadas. Ordinario 926 de la Directora de Educación de la Municipalidad de Santiago, mediante el cual da respuesta a oficio 967 de esta comisión, por el que se solicitó informar acerca del estado del proyecto de reparación de infraestructura del Internado Nacional Barrio Arana, pendiente desde el año 2018, e informar sobre el plan de recuperación de clases para este establecimiento. Correo electrónico del asesor de gabinete del director de Educación Pública, a través del cual la petición del director acompaña antecedentes en respuesta al planteamiento hecho en sesión 175 de esta comisión, en la que el diputado Jaime Araya formuló consultas e hizo presente diversas materias respecto del SLEP de Licancabur, en específico sobre la comuna de María Elena. Informe elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional para la Comisión de Educación en respuesta a solicitud formulada por el diputado Hugo Rey, en el contexto del estudio del proyecto de ley que modifica la ley 21.040 y otros cuerpos legales, fortaleciendo la gestión educativa y mejorando las normas sobre administración e instalación del sistema de educación pública. Correo electrónico de la presidenta de la Federación Nacional de Funcionarios de los Servicios Locales de Educación Pública, señora Teresa González, quien excusa la inexistencia de su organización a esta sesión por haber sido convocados muy encima de la fecha de la audiencia. Solicitan una nueva fecha para poder participar en la discusión del proyecto de ley. A través del sistema de ley de lobby de la Cámara de Diputados, una solicitud de audiencia derivada por el diputado Cosme Mellado, requerida por la señora Samantha Jorquera del Colegio de Profesores de Chile AG, región de O'Higgins, para referirse a la ley de titularidad docente, a la ley de convivencia escolar y a la modificación a la ley de nueva educación pública. Correo electrónico el profesional del Servicio Local de Educación Pública de Iquique, señor Alberto Ceballos, quien en representación de la vocería de funcionarios docentes traspasados de los SLEP, reitera solicitud de audiencia con la comisión para abordar la situación de los docentes traspasados por el artículo 39 transitorio de la ley 21.040, quienes actualmente se desempeñan en 15 servicios locales de educación pública, además de representar a los futuros docentes que serán traspasados a los 70 SLEP a nivel nacional. En ese contexto, solicita agendar a la audiencia a la brevedad posible, idealmente con participación del ministro de Educación, del director de Educación Pública, de la DIPRES y la directora del CPIP. Correo electrónico del gerente general de CIP, Red de Colegios, señor Santiago Blanco, quien administra 17 colegios en sectores vulnerables de la región metropolitana, por los efectos financieros de la ley 21.735 sobre reforma de pensiones. Señala que el aumento gradual de la cotización previsional a cargo del empleador, que llegará a 7% en 2033, genera una brecha presupuestaria para sostenedores estatales y privados, ya que la ley solo contempla financiamiento fiscal para 2025, aún no materializado, y sin previsión para los años siguientes. Solicita que se aclare por la autoridad competente cuándo se aplicará el reajuste 2025 y que en el próximo presupuesto fiscal se incorpore un mecanismo de financiamiento permanente a fin de garantizar la sostenibilidad financiera de los establecimientos y la calidad educativa. Adjunta un informe técnico con el impacto proyectado para esa red de colegios. Correo electrónico de la presidenta de la Fundación Doctora Avicena, señora María Ruth del Valle, por medio del cual adjunta un link de una noticia acerca de las becas Maule II y expresa que dados los múltiples casos y patrones de modus operandi por parte de las universidades hacia los estudiantes de pregrado de medicina y posgrado de especialidades médicas, en que muchos casos han terminado con suicidios de estos estudiantes, que solicita urgente oficiar a la Contraloría General de la República, el Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Redes Asistenciales, el Ministro de Educación, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el Consejo de Rectores de la Universidad Chilena, al Superintendente de Educación y a los organismos que se estime pertinentes. Esto a la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Hay palabras respecto de la cuenta? Ok. Entrando en la orden del día,
Esta sesión especial ha sido citada con objeto de iniciar trámite de audiencias respecto del proyecto de ley de origen en mensaje que modifica la ley 21.040 y otros cuerpos legales, fortaleciendo la gestión educativa y mejorando las normas sobre administración e instalación del sistema de educación pública. Está en segundo trámite constitucional y primero reglamentario con urgencia calificada de suma. Vamos a escuchar entonces a los siguientes invitados. En primera instancia, invito a pasar a la mesa a la presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación, ANDIME, la señora María Beatriz Fuensalida Cofré. Muy bienvenida. La acompañan el secretario Belarmino Proboste Aquebeque, la tesorera Emma Marín Valencia, el segundo director y prosecretario José Manuel Salgado Toledo, la primera directora Gloria Jara Sabicueta, el tercer director Felipe Morales Becerra, la cuarta directora Nancy Yáñez Godoy, periodista Manuela Vázquez Venegas, el director ejecutivo, este es nuestro segundo invitado, disculpen. Pero aprovechamos igual de enviarles un saludo, porque me imagino que como equipos de trabajo están también aportando a este proyecto y ustedes van a representar ese trabajo. Así que sean muy bienvenidos a esta comisión, a esta sesión. Un gran directorio. Lo dijo el ministro de Educación. Súper. Le damos la palabra entonces a la señora María Beatriz Fuensalida Cofré, presidenta de la Asociación Nacional. ¿Aló? ¿Ahí sí? Bien, primero que nada agradecer a la honorable comisión. ¿Ahí? Habla un poquito despacio, ¿ahí sí? Ya. Como decía, primero que nada agradecer a la honorable Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, ¿ya? Les traigo un saludo fraterno, cariñoso, de todos los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Educación, ¿ya? Ellos hoy día saben que andamos acá, ¿cierto?, trabajando para ellos en la política pública y en todas las leyes que nos regulan como Ministerio de Educación y que afectan obviamente a todos los ciudadanos y ciudadanas de Chile como Ministerio de Educación, ¿ya? Así que muchas gracias y bueno, saludamos también al señor ministro, ¿cierto?, de nuestra cartera y a la gente, los colegas que al señor director don Rodrigo Oigaña y a todos los colegas que acompañan, ¿cierto?, en esta sesión, ¿ya? También parece que hay diputados de mi región, yo soy de la sexta región del Libertador Bernardo Higgins, ¿sí? Parece del distrito 16 usted, diputado. Yo soy de Rancagua, y tengo familia en Colchagua, región colchagüina, Guasos colchagüinos, así que qué bueno conocerlo cuando tenía el placer. De nombre lo ubica, sí. Así que igual los saludo, ¿ya? Bien, en primer lugar, ¿cuánto tiempo tengo? 15 minutos. Ya, ya. En primer lugar, ANDIME no es primera vez que trabaja y se mete literalmente en la política pública, ¿ya?, que tiene que ver con educación. Nosotros tenemos en nuestra institucionalidad que uno de los objetivos es que nos convoca a participar activamente en todos los procesos que fortalezcan el rol del Ministerio de Educación, ¿ya?, en pro, ¿cierto?, de un Estado responsable de toda la educación y las políticas que lo sustentan. Así que no es menor que estemos hoy día aquí trabajando en esta materia. Dentro de lo que hablaremos hoy día, y que voy a tratar de ser bastante sintética por los tiempos que nos dieron, va a ser sobre el fundamento, contexto y panorama general del PDL 16705-4, ¿ya? 04, y los objetivos de ANDIME respecto a este proyecto de ley y la propuesta de indicaciones al proyecto de ley, ¿ya?, que nosotros la hemos trabajado y la hemos estudiado y analizado, ¿ya? Dentro de los fundamentos, todavía las leyes que nos regulan no han sido erradicadas. Tenemos, ¿cierto?, en todas las leyes establecen los principios de control, fiscalización y evaluación que debe tener el Estado en la educación chilena, ¿ya? Mandato entregado históricamente al Ministerio de Educación, ¿ya? Por otro lado, voy a correr esto porque me está tapando no importa. Tenemos también la ley 18.956 que crea la nueva educación pública, ¿cierto?, y que plantea, ¿puedo mover esto? No, ahí sí. Ahí. Que plantea, no,
algo Está pasa. con el Zoom. Sí. Hay una fórmula ahí, vea. Sí, es que me Espera, tapa. espera, espera. Me tapa, me tapa. Ahí sí, Ahí, 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 sí. eso. Ya, gracias. Tranquilo, tranquilo. Sí, no, sí, estoy tranquila. Sí, me pidió la tecnología, nomás falta chofer, ya. Soy inmigrante, no nativa como usted, aquí hay algunos bien jovencitos son nativos, nosotros somos inmigrantes, nomás no hicimos en el camino, ¿ya? Bien, claro que sí, como buenos profesores sabemos que somos inmigrantes, no nativos de la... Bien, la LOC-BAGE de la ley 18.575 establece en su artículo 3 que la administración del Estado está al servicio de la persona humana, etcétera. Ustedes conocen la ley, también es una ley que, valga la redundancia, nos favorece. También tenemos la 20.529, que es el sistema de aseguramiento de la calidad, ¿ya? Y aquí queremos tomar esto, porque consideramos que este ha sido el punto un poco débil en lo que es materia educativa, porque cuando se crea la nueva educación pública, junto a ella, de la manito, nace el sistema de aseguramiento de la calidad, en donde nos mandata en su artículo 111 mantener un sistema de supervisión de apoyo técnico pedagógico a los establecimientos educacionales. Nosotros nos involucramos de lleno en esta situación porque en los dos informes de Contraloría del 2022 y 2023, ¿cierto? Perdón, 23 y 24, se señala que independiente de que se hayan delegado funciones en la DEP y que ella sea la encargada de coordinar el traspaso de los ELEP, le corresponde a la Subsecretaría de Educación, en su calidad de órgano rector, ejercer la coordinación de todas las partes del sistema educacional. Por lo tanto, nosotros consideramos y siempre hemos dicho que no es pertinente crear un organismo descentralizado del Mineduc, que son los SLEP, ¿ya?, que cumpla las mismas funciones que la supervisión del Ministerio de Educación. En consecuencia, ¿cierto?, que los SLEP son descentralizados, son jueces y parte, ¿ya?, y hay un traslape de funciones aquí que nosotros creemos que hay que definir. Cabe señalar, antes de continuar, que cuando se crea la nueva educación pública, la ley, nosotros como Andime, digamos, vinimos a esta comisión a plantear que para nosotros la idea era hacer una subsecretaría de nueva educación pública, no una dirección de educación pública, porque veíamos que no iba a estar vinculada directamente al Ministerio de Educación, por lo cual consideramos que eso era un nudo complejo, ¿ya? Y hoy en día tenemos ese problema, porque existe una dificultad estructural entre la DEP y la Subsecretaría de Educación, porque no hay un nudo pedagógico o un cruce fortachón, por decirlo, o fuerte, que lo vincula. Entonces, cualquier situación problemática que se produzca, como no hay una relación armónica con esta subsecretaría y la de parvulario en este caso, de párvulo, todos los problemas que se susciten, el ministro igual tiene que responder. Por eso no es menor cuando los informes de Contraloría, ¿cierto?, emplazan a la subsecretaría para que dé respuesta, ¿ya?, siendo que no son funcionarios directamente del Ministerio de Educación o de ninguna subsecretaría, sino que dependen del señor ministro. Por lo tanto, estamos en el medio, ¿no? No hay una cosa clara ahí, ¿ya? Eso en primer lugar, ¿ya? Nosotros planteamos tres ideas, ¿ya? Una es mantener el rol rector del Ministerio de Educación. Nosotros creemos que debe estar ahí, ya que la ley 21.040 debe reconocer que este rol le cabe al Ministerio de Educación y no a otras institucionalidades, ¿ya? Y los sistemas desconcentrados del Ministerio, ¿ya? La ley de aseguramiento de la calidad crea dos órganos auxiliares que son la Superintendencia y la Agencia de la Calidad, que hoy día están súper disminuidos con falta de dotación y no tienen ni siquiera la capacidad de poder hacer de repente, como debería ser, las fiscalizaciones, ¿ya? Recuerden que esos eran roles del Ministerio de Educación, porque antes lo que era evaluación, supervisión y fiscalización eran parte del Ministerio de Educación, ¿ya? Por lo tanto... ¿Desde cuándo? ¿No es de la ley 21.040? No, cuando se crea claro, 2012, cuando se crea el sistema de aseguramiento de la calidad, ¿ya? Y obviamente se crea la ley y después viene toda la implementación. Nosotros estamos claros en la línea cronológica, señor ministro. Sí, no, pero por eso es bueno el alcance, ¿ya?
Ahora, otra de las ideas, fuerza, es coordinar a las unidades de apoyo técnico-pedagógica con los departamentos provinciales, la supervisión técnico-pedagógica. Y con esto quiero ser súper clara, porque nosotros como trabajadores estamos conscientes que no, hoy día con esta nueva propuesta de sistema, ya que nunca estuvimos de acuerdo en realidad, y tenemos que decirlo porque lo hemos conversado con todos los gobiernos, a nosotros hoy día no nos interesa llegar a la escuela, porque son los UATP los que están haciendo esa pega, que cumplen una función similar a la que cumplía la supervisión. Hay un traslape de funciones ahí. Pero sí nos interesa en hacer supervigilancia al sistema educativo. Porque no puede ser que estos órganos, que está bien que existan, ¿ya? La tendencia y las leyes y el Congreso ha decidido así, pero no puede ser que sean juez y parte. Tienen que tener a alguien encima que esté mirando cómo se implementa la política pública. Y ahí tenemos un gran nudo. Porque, insisto, no tenemos el control de supervigilancia hoy día porque el rol del Ministerio de Educación y la función pública que cumplen los trabajadores y trabajadoras de todo nuestro ministerio se ha ido debilitando. Y todos los problemas le llegan al jefe de la cartera, ¿ya? Y él que tiene que solucionar y el que tiene que dar, y por ende a la subsecretaria que tiene que dar respuesta. Porque independiente de lo que diga la letra de la norma, se sigue actuando, ¿cierto? Y no teniendo esa conexión. Hay una desconexión, ¿ya? Por otro lado, también hubo un nudo crítico en la unidad de infraestructura, porque todo lo que pertenecía a la división de educación, de planificación y presupuesto, que estaba en infraestructura, fue llevada a la dirección de educación pública. Por lo tanto, tenemos soldados sin capitán, porque no hay ninguna unidad en el Ministerio hoy día de infraestructura que coordine las acciones en las regiones. Por lo tanto, todos nuestros colegas a nivel país que están ayudando en la implementación y en toda la normativa que ve la unidad de infraestructura, porque no es un tema menor, lo están haciendo directamente, entre comillas, de voluntad con la Dirección de Educación Pública, porque quedamos descabezados, ¿ya? Y ahí nosotros planteamos dos instancias, crear una unidad de infraestructura, y ustedes nos dirán decir, pero no hay recursos, no hay esto, traemos propuesta para eso porque creemos que no se requieren recursos, ¿ya? Solo un reordenamiento de lo que implica hoy día la gestión interna en el ministerio, ¿ya? Y para ello nosotros creemos que es importante crear un reglamento y o resolución que especifique las funciones de las unidades de infraestructura en los SLEP y las CEREMIS, que sin duda será importante para esclarecer los roles y funciones de cada una de estas institucionalidades, ¿no? ¿Ya? En materia de supervisión técnico-pedagógico, ¿cierto? Hoy día las UATP de los están a cargo en terreno de la supervisión, pero hoy día las DEPROS, ¿qué están haciendo? ¿Y qué deberían tener? Y seguir manteniendo el seguimiento, monitoreo y la asistencia técnica a la UATP. Y ahí se cumple lo que nosotros decimos, no tenemos nada que ir a hacer a la escuela, si ellos tienen personal que está haciendo eso, pero sí estar súper vigilante. Ya no voy a profundizar más en esto porque ya lo expliqué. Y aquí en este esquema está lo que a grandes rasgos hemos tratado de explicar, ya, porque en el ministerio está la subsecretaría y la Dirección de Educación Pública. La subsecretaría tiene dependencia directa con el Ministerio de Educación, son parte del Ministerio de Educación, son funcionarios del Ministerio de Educación, que tiene a su vez, digamos, relación con las CEREMIS y las DEPROF, que son órganos desconcentrados, ¿ya? Y por otro lado está la Dirección de Educación Pública, que depende directamente del ministro, pero no tiene relación con la subsecretaría, por lo tanto, esta línea nosotros proponemos que sí tiene que haber una relación armónica, que tiene que haber conducción ahí de parte del ministerio o supervigilancia. Y las CEREMIS, y digamos los DEP tienen a los servicios locales de educación pública, a las unidades de infraestructura escolar, ya que antes eran del ministerio, que ahora se llevaron al equipo para allá, y las UATP. Las CEREMIS deberían interactuar con las unidades de infraestructura, porque todavía cumplen funciones por ley, ¿ya? Y las de departamentos provinciales tener relación con las unidades técnicas de asesoría técnica pedagógica en los LEP. Esa, digamos, es la fórmula que nosotros planteamos desde los trabajadores, porque creemos que ahí está el rol rector del ministerio y que no tendríamos por qué dejarlo de lado, ¿ya?
nosotros ya pasamos el primer trámite legislativo en donde se han establecido indicaciones que como trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Educación hemos apoyado y hemos profundizado este tema. Siempre ha sido nuestra mirada en trabajar con los equipos de cualquier gobierno que sea en estas políticas. No es casuístico que estemos trabajando con el ministro Cataldo, porque también lo hicimos con ministros anteriores, ¿ya? Y en diferentes gobiernos, ¿ya? En diferentes gobiernos, ¿ya? Por lo tanto, tenemos el artículo 4, que explícitamente establece el rol rector del Minedu. Voy a nombrarlo así rápido porque les vamos a dejar y tienen ahí en su mano el detalle. También el artículo 14 de la ley, que establece que la unidad de apoyo técnico pedagógico haga servicio local, se coordinará con los departamentos provinciales. Está el 18, que establece que el servicio local deberá considerar las políticas elaboradas, ¿cierto?, por la Subsecretaría de Educación. El 18 bis, que autoriza, solicitar la calificación de urgencia para la ampliación de la oferta local a los SLEP, etc. Está el 18 ter, que establece atribuciones de diferenciación de funciones de la UETP y los DEPRO. Nosotros logramos que esa indicación pudiera ir y pasó el primer trámite legislativo, ¿ya? A nivel nacional, obviamente, la Dirección de Educación Pública, porque es importante decirlo, nosotros tenemos compañeros, colegas, dirigentes. Aquí tengo a mi lado el secretario nacional, que es parte de la Dirección de Educación Pública. Técnicamente ellos asesorarán a los servicios locales en materia de mejoramiento del servicio educativo, ¿ya? Entre otros aspectos que nosotros hemos introducido como observaciones y que se tramite acá, lo hemos pasado. ¿Cuáles son los desafíos nuestros? Y aquí es importante que ustedes como congresistas, porque sabemos que las arcas del Estado están medias flacas, las vacas ahí, como decimos en mi región, zona Guasa. Nosotros proponemos la creación de un departamento de infraestructura en la Subsecretaría de Educación con roles, funciones y compromisos asociados que se diferencien de lo que hace en la Dirección de Educación Pública. Esto no requiere plata, porque nosotros tenemos equipos a nivel nacional que pueden cumplir esa función a nivel nacional de coordinación. Hoy día no es necesario que habiten en Santiago, inclusive se pueden hacer las coordinaciones y la reunión, ¿cierto?, a nivel tecnológico. Tenemos en todo el país gente en infraestructura que está trabajando en la división de planificación y presupuesto. Solamente Santiago está descabezado y no tiene conexión con, digamos, con la subsecretaría. Me quedan 2 minutos ya. Que la subsecretaría cuente con un departamento de sección específicamente destinado a temas de infraestructura escolar, esclarecer claramente la relación funcional entre la DEP y la Dirección de Educación General. Tiene que haber ese núcleo. La División de Educación General pertenece a la Subsecretaría de Educación. Tiene que haber esa conexión, porque de ahí se emana esta mirada de rol rector, y establecer por normativa expresa la diferenciación de atribución entre los SLEP y los DEPRO. No puede ser que estemos cumpliendo la misma función, porque hay diferencias sustantivas y que tienen que ver con el rol rector del ministerio, ¿ya? Puede extenderse 5 minutos. Ya, ok. ¿Ah? Ya. Y esta otra la vamos a hacer de acuerdo Sí. con la subsecretaría. A nosotros nos interesa que esta comisión de honorables diputados apoye nuestro proyecto. Usted me dice. No. Ya, que apoye nuestro proyecto porque ha estado trabajado con una comisión y asesoría legal que tenemos nosotros. Somos un gremio robusto en términos de que podemos contar con asesoría legal. Hemos trabajado con los equipos antes y ahora, eso lo dejo claro, ¿ya? Tenemos acuerdo en que el rol rector, ¿ya? Debe seguirse manteniendo porque la educación es responsabilidad del Estado de Chile, ¿ya? Y eso está plasmado en el Ministerio de Educación, ¿ya? Creemos que es importante respetar la normativa legal vigente, resolviendo la invisibilización del rol rector del Ministerio de Educación y su responsabilidad en todo el sistema educacional chileno. Eso es una gran responsabilidad y no se la podemos dejar al arbitrio. Tenemos que supervigilar el gobierno que esté, ¿ya?
Determinar en la ley que la coordinación que debe realizar el Ministerio y sus servicios desconcentrados del PROF y Ceremi hacia los servicios descentralizados SLEP no puede significar abandono o anulación de las funciones de normar, supervisar, controlar y evaluar el sistema educacional chileno. Nosotros tenemos órganos auxiliares, tenemos un ministerio con órganos desconcentrados como las de provinciales, por lo tanto, no podemos abandonar esa responsabilidad. Como lo dejó claramente establecido las 2 auditorías que hemos tenido en los años anteriores a los SLEP que están funcionando y que al final nos han terminado culpando a nosotros y nos han acusado, ¿cierto?, a la subsecretaría de notable abandono de deberes, ¿no? O por decirlo de alguna manera. Y hay un deber de dirección o fiscalización del Minedu que debe concretarse en todos los niveles del sistema, incluyendo el Sistema Nacional de Educación Pública de la Ley 21.040. El Ministerio de Educación no puede estar fuera de la responsabilidad que tiene sobre la educación de todos los ciudadanos y ciudadanas y sus hijos, ¿no? El futuro de Chile. Por lo tanto, consideramos que es importante. Esto teníamos antes, ¿ya? Teníamos que el Ministerio normaba, supervisaba, evaluaba, ¿ya? Teníamos, después se separaba en superintendencia, agencia de la calidad, se crea la Dirección de Educación Pública por el lado, y todas estas funciones teníamos que se siguen cumpliendo. Se siguen cumpliendo. Pero creemos que hay que ordenar y rayar bien la cancha. Porque no podemos estar trabajando a ciegas, haciendo los mismos y que otras personas empiecen a hacer lo mismo si no hay un rayado, insisto, de cancha claro. Así que los invitamos a evaluar todas las posibilidades. Nosotros somos un gremio llano a conversar. Vamos a ir a conversar con usted, diputado, que es de mi región, y con todos los diputados que acá quieran escuchar nuestra propuesta con más detenimiento, porque creemos que es importante. Y creemos que, independiente, y lo vuelvo a repetir, cualquier administración de gobierno que esté, tiene que hacerse responsable de esto. Y los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Educación somos responsables de esta situación. Nosotros tenemos las 3 subsecretarías bajo la dirección de Andime Nacional, está la de Párvulo, la superior, la Dirección de Educación Pública y la Subsecretaría de Educación, que es la más grande. Somos un gremio robusto, preocupado de esto, así que le damos las gracias, esperamos ser escuchados y que realmente analicen y evalúen la propuesta que le hemos traído, ¿ya? Y que se las dejamos y vamos a hacer lobby con todos ustedes para que cuando llegue el momento nos puedan apoyar en estas propuestas. E insistimos, la propuesta que hacemos no se requiere recursos, solamente la voluntad de ordenar la casa, nada más. Muchas gracias. Le damos a la señora María Beatriz Fuensalida. No sé si quienes la acompañan quisieran complementar, hacer algún comentario. Usted es el secretario Belarmino Proboste Aquebeque. Sí, no. Porque yo creo que el detalle El detalle yo creo que lo ha dado nuestra presidenta en cuanto al historial del trabajo que hemos realizado con esta temática de la 21.040 y además estuvimos en el Senado conversando con la comisión, pudimos avanzar y poder ahí que se consideraran nuestras indicaciones al respecto. Tenemos coincidencia con las autoridades del Ministerio de Educación actual. Por lo tanto, nuestra postura hoy día es que este proyecto sea aprobado. Está dentro de la propuesta de este proyecto de ley de modificación de la 21.040, están consideradas las indicaciones que nosotros pudimos lograr que se incluyeran. Obviamente que, de acuerdo a lo que acaba de plantear María Beatriz, hubiésemos querido más, éramos más ambiciosos en asegurar algunas cosas, pero creemos que hoy día el proyecto reúne los consensos básicos respecto a lo que nosotros esperamos de esta modificación de la ley. Así que nuestro llamado y nuestra postura es apoyar este proyecto que pasa a segundo trámite ahora a la Cámara de Diputados. Solamente eso. Muchas gracias. Muchas gracias, don Belarmino Proboste. ¿Usted también? Ya, tiene la palabra.
Bueno, primero que todo agradecer. Buenas tardes a todas y todos. Felipe Morales, Becerra. Sí. También funcionario del Ministerio hace 20 años. Provincial Cordillera, Provincial Santiago Oriente, Segredú. Sí, ahí empecé el 2005. Puente Alto, La Pintana, Pirques, San José de Maipo. También hay que dejar claro que nosotros seguimos, por ley, como decía la presidenta, acompañando a todos los colegios particulares subvencionados. Y como también me tocó estar en la Provincial Oriente, también nos toca acompañar mucho a los pagados, que están muy concentrados en la zona alta de nuestra región, por la violencia y convivencia, que también a veces no solo lo ve la superintendencia, también hay muchas cosas pedagógicas que ven los supervisores pedagógicos de cada establecimiento. Entonces, como decía la presidenta, hay que dejar súper claro, nosotros no vamos a ir a los colegios de los SLEP, pero sí igual tenemos toda la política del Estado, independiente del gobierno turno, por ley, y siempre la hemos tenido. Entonces también es como desigual que estemos trabajando con unos niños de, por ejemplo, la comuna de Valparaíso. Los que están en SLEP no trabajan con el ministerio en nada, y los que están en subvencionados, se podría decir, sí trabajan con el ministerio. Entonces, por eso la idea de nosotros es no ir a la escuela de los SLEP para no asfixiar el sistema, pero sí trabajar con los jefes de los UATP para transmitir lo mismo que estamos trabajando con los niños del particular subvencionado. Entonces eso, porque tampoco ustedes a lo mejor no tienen por qué saber en la minucia del trabajo del Ministerio de Educación, pero eso es más que nada, es ordenar la casa para que cada uno cumpla bien sus funciones y también sea evaluado por la función que tenemos que hacer. Entonces, al menos nosotros ya seguimos con los particulares subvencionados, pero también no podemos abandonar. Ya la realidad nos ha dicho cosas distintas. Hoy día mismo estaba viendo un trabajo de la Provincial Santiago Oriente, un festival de bandas de colegios, donde participaron puros colegios particulares subvencionados. Ninguno del SLEP, Gabriela Mistral. Entonces, a veces son vecinos y ¿por qué no pueden compartir en los mismos espacios, en las mismas comunas? Entonces, eso, ojalá nos puedan apoyar y que se pueda aprobar esto para tratar de ir mejorando día a día la educación. Eso, gracias. Hemos tenido Hay que apretar el... Presidente, hemos tenido también opinión en el proyecto Convivencia que se está viendo. Nosotros como asociación participamos y vimos opiniones ahí. También estamos revisando arduamente el proyecto FES, ¿ya? Y el proyecto SAI. O sea, estamos analizando la política pública y nada raro, y se lo hemos dicho y manifestado al ministro que si en algún momento nosotros decidimos como asociación venir a exponer nuestra visión desde los trabajadores, porque nos manejamos en lo que es la política educativa, vamos a pedirle cierto poder exponer. Por supuesto. ¿Ya? Las puertas de estas comisiones están absolutamente abiertas para ustedes y para quien quiera venir Así que muchas gracias. a contar, a hablar sobre los distintos temas. Así que muchas gracias le damos entonces a los tres expositores de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación, ANDIME. Vamos a darle la palabra al siguiente invitado, pero pueden quedarse acá, porque lo que quiero hacer es que hable el siguiente invitado, luego puede hablar don Rodrigo Egaña, si es que así lo quiere, o le damos la palabra al ministro, y después hay una ronda de preguntas. Entonces es importante que se puedan quedar. También saludar a la diputada Marta González, ex dirigente gremial de mi región de los trabajadores de la minería. Así que un abrazo igual, diputada. Qué bueno que esté acá. Igual a ti, gracias. Diputada Marta González tiene la palabra. Sí, no, gracias presidenta. No, yo solamente quiero felicitar la exposición y también agradecer esta plataforma para que Andime pueda exponer, porque la experiencia que tienen ellos y también el compromiso que tienen por la educación en nuestro país es un compromiso de muchas décadas, y la experiencia que ellos tienen y el profesionalismo con que trabajan los temas son de mucho aporte para este proyecto y para otros proyectos. Nos preocupa también que se dé esta suerte de distinta calidad de educaciones con los distintos modelos. Eso es algo que tenemos que nosotros apuntar a erradicar, y por supuesto reforzar hoy día este cambio a los SLEP, que sea un buen cambio, y ahí tenemos que hacer todos los esfuerzos para que efectivamente sea un aporte a la educación de nuestro país y reforzar todo lo que tenga que ser reforzado. Y por supuesto la experiencia que Andime hoy día nos trae es una experiencia muy valiosa, así que agradecer que estén acá y el profesionalismo que han demostrado durante años y el compromiso sobre todo con la educación de nuestro país. Eso, presidenta, muchas gracias.
Muchas gracias, diputada Marta González. ¿Alguien quiere hablar sobre el punto o le damos la palabra al siguiente invitado? ¿Sí? Tenemos conectado al director ejecutivo de Acción Educar, señor Daniel Rodríguez Morales. Tiene la palabra. Muy bienvenido a esta sesión de la Comisión de Educación. Muchas gracias, presidenta. Mando un saludo a todos los diputados presentes. Tengo una presentación, ¿se puede compartir por aquí o no me manejo mucho en esto? A ver. ¿Ahí se ve? Disculpe. Ya. Bien. Don Daniel, ¿Sí? se ve la presentación, pero tengo la sensación de que falta ampliarla como presentación. Uf, a ver. El A mí me icono parece que bien. hay un icono que parece copa, dicen acá. ¿Y ahí? Ahí sí. ¿Sí? Sí. Muchas gracias por la ayuda. Em, bueno, este proyecto, quiero partir con un comentario que no tiene el ánimo de polemizar, pero sí de poner en perspectiva un proyecto de la primera importancia para el sistema educacional chileno, para la educación pública y para el país, porque es parte de una reforma estructural de gran tamaño, quizás una de las más grandes que se han hecho, y, y es urgente. Y lamentablemente no está el Senado aquí para criticarlos, pero se ha tramitado de manera muy lenta. Y, y acá es muy importante por el periodo en que toca, en el fondo que se acerca el momento en que los nuevos SLEP van a recibir el servicio educativo eh, en enero, que esto se tramite con la mayor celeridad posible, obviamente con toda la profundidad que se requiere, pero con la mayor celeridad. eh, y la verdad es que lo ideal es que esto pueda aprobarse lo antes posible y no intercalarlo con otros proyectos. No sé, me parece que tramitarlo de titularidad docente antes que esto es una mala señal. Y me interesa partir así porque quiero hacer llegar desde nuestra perspectiva a la comisión la importancia de este proyecto. ¿Cuáles son las principales modificaciones que hace este proyecto al sistema de educación pública? Primero a destacar, y creo que es uno de los puntos que mayor o que mejor resume el proyecto, es que agiliza, ordena y clarifica el proceso de traspaso de los establecimientos a los nuevos SLEP y refuerza las atribuciones de los mismos SLEP al momento del traspaso y en su operación. La obligatoriedad y las sanciones y los plazos que se fijan para el plan de transición son fundamentales para poder ordenar los procesos de traspaso y para evitar algo que se ha observado, no es que se haya predicho, se ha observado actitudes de ciertos alcaldes que no facilitan o que podrían incluso obstaculizar la transición. Aquí esto se ordena y va a permitir planificar en el tiempo mucho mejor el proceso de traspaso. Lo segundo, Presidenta, es la ampliación del plazo de instalación, que, que quizás es difícil de expresar, no para ustedes, pero de expresar para la opinión pública en general, lo importante que es el tiempo para una buena gestión en el sector público. Y no es que haya harta burocracia, en fin, son cosas que existen en el mundo público, pero el tiempo es valiosísimo. Cuando estamos hablando de una reforma de este tamaño y con las dificultades que implica y los imprevistos. También hay que decir que además de una reforma muy grande, es una reforma que está haciendo cosas que no se habían hecho antes de esta manera y por lo tanto se enfrentan cosas que no fueron posibles prever en el minuto que se redactó la ley y van a seguir ocurriendo cosas que no podemos prever hoy, porque se está abriendo esta caja de Pandora de administración municipal y en muchos casos ocurren, sobre todo en el tema, digamos, de bienes raíces, que no pueden predecirse. Por lo tanto, aumentar el plazo de instalación no solo evita
los imprevistos antes del traspaso que les comentaba, sino también cuando se extiende la supervigilancia de la DEP, estas atribuciones adicionales que tiene posterior al traspaso, también se evitan y se contienen, se van a poder contener distintas dificultades eh, que vayan surgiendo una vez traspasado el servicio, con el foco de mantener la continuidad del servicio educativo. Y aquí un pequeño comentario al margen. Eh, este proyecto tiene muy claro la importancia de la continuidad del servicio educativo. Sale en varios artículos, se agrega, y esto es muy importante, porque se pone el foco, a mi modo de ver, de manera muy correcta en que las atribuciones que se agregan a las distintas instituciones tienen un foco muy claro que es la continuidad y asegurar el servicio educativo. Eh, respecto a las atribuciones que se le incorporan a la DEP, eh, creo que es muy positivo la idea de poder apoyar a los SLEP en materia de servicio de gestión, en particular administrativa y financiera. También valoro que este proyecto incluye que la DEP participe, pero excluye la idea de entregar lineamientos obligatorios o en otras materias que no sean la parte de gestión administrativa y financiera. Creo que esto es muy astuto, eh, es inteligente y permite no solo resguardar el buen uso de los recursos públicos, sino también protege la autonomía de los SLEP. Ahora, obviamente, tengo que dejar mi comentario respecto a eh, tener cuidado que estas atribuciones no vayan a vulnerar la autonomía de los SLEP. A mí me parece que como están en la letra no ocurre, no es así, pero siempre hay que dejar la precaución de que esta herramienta tiene que ser bien usada, eh, justamente para mantener el foco local y autónomo de los servicios locales. Luego, el proyecto flexibiliza la desvinculación de los directores de los servicios locales. Aquí hay que ser bien claro, la ley vigente como quedó no es práctica. No, no, simplemente su aplicación es muy, muy difícil y se ha mostrado eh, insuficiente para los desafíos que ha enfrentado el servicio, la implementación de la DEP. Y creo que mejora la rendición de cuentas de los directores SLEP al gobierno central, que creo que es algo necesario y fundamental. Pero de nuevo es importante siempre poner la nota, Presidenta, respecto a eh, cómo proteger en este caso a los directores SLEP de los cambios en los ciclos políticos. Lo que quiero decir eh, es muy razonable lo que el proyecto propone respecto a facilitar la desvinculación de directores del servicio local que hayan incurrido en fallas administrativas graves, pero tenemos que tener cuidado que esto no vaya a utilizarse como una forma de persecución política. No digo que se haya utilizado así, eh, y nuevamente reafirmo, creo que el proyecto está bien resuelto en esta materia, pero hay que tener eh, precauciones en esa línea. Eh, Otra cosa que hace el proyecto muy interesante es que regula de manera un poco más detallada algo más detallada las oficinas locales. Esto es positivo, em, pero aquí me atrevo a prever un riesgo, que es que estas oficinas no tengan una capacidad resolutiva suficiente que les permita intervenir de forma oportuna en el territorio, en los establecimientos que estén cerca, y que finalmente no logren hacer la solución que se espera de ellas, que es que puedan em, atender a sus establecimientos de manera óptima a pesar de encontrarse alejados físicamente o geográficamente de la oficina central del SLEP. Entonces aquí yo creo que uno podría agregar eh, alguna sugerencia, alguna estructura de delegación de funciones con un límite territorial. Esto es una idea eh, que creo que puede servir para la reflexión, digamos, que es que qué pasa si uno pudiera facilitar o aclarar para que después la interpretación legal no nos juegue una mala pasada, la interpretación administrativa, activamente permitir la delegación de ciertas funciones. Delegar funciones no es delegar responsabilidad, ojo, el director del SLEP sigue siendo responsable, pero delegar algunas funciones eh, en algunas comunas para la oficina local que corresponda, algunas funciones del director SLEP, lo que permitiría, con una buena coordinación obviamente, eh,
materializar esta idea de que la oficina no solamente sea una sede, sino que sea también con capacidad de resolver sobre los establecimientos de su territorio. Y como tenemos la división comunal existente dentro de los SLEP, uno podría pensar en que las oficinas tuvieran ese ámbito territorial como límite. Em, Otra cosa positiva que hace el proyecto es que disminuye un poco las exigencias para las excepciones en el traspaso. Creo que es un cambio que va en la dirección correcta, porque va junto también con una resolución de la controversia respecto al tope, cuál es el año tope de del traspaso. Obviamente uno podría pensar con todos los problemas que hemos tenido, ¿será razonable correr tan poquito el tope? No quiero entrar en esa discusión, creo que la DEP y el Ministerio están más habilitados para establecer ese año, el 2029, pero pienso que uno podría profundizar esta idea alivianando un poco más las restricciones. O sea, pienso que si vamos a poner una fecha final, que es relativamente, a mi modo de ver, es bastante cercana, 4 años, eh, ¿por qué no facilitar un poco más a los municipios que quieran exceptuarse si finalmente en un plazo relativamente corto estos van a tener que ser traspasados igual? Creo que esto da para una discusión interesante porque eh, a medida que pasa el tiempo ha sido evidente que la implementación de los SLEP ha mejorado y su operación también. Obviamente hay problemas y siempre uno va a encontrar cosas que decir, pero eh, a medida que se les entrega más tiempo, mejora el traspaso. Y creo que el traspaso de esas comunas que no quieren traspasarse y que demuestran buen rendimiento, puede facilitarse y disminuirse la conflictividad política si es que se facilita una excepción con un plazo conocido. Em, Creo que esta es la penúltima, Presidenta. Las modificaciones al convenio de gestión educacional me parecen positivas. Creo que se refuerza la autonomía del director del SLEP, desburocratiza y despolitiza la elaboración del instrumento, se reduce el centralismo porque la DEP, cuando actúa sobre el incumplimiento, actúa en el marco del incumplimiento. Eso también lo encuentro muy astuto, es una buena solución porque, porque no es que si tú te equivocaste o estás en incumplimiento, entonces la DEP interviene y toma el control de tu SLEP. No es así. Está definido como que tiene una injerencia potente, pero en el marco del incumplimiento, para lograr las metas que comúnmente se pusieron. Entonces, me parece una solución astuta y recomendable. Y de nuevo, insisto, el foco en la continuidad de servicio creo que también es muy positivo, porque va a permitir guiar después la interpretación del proyecto. O sea, ¿para qué hacemos todo esto? Es por la continuidad del servicio. Y creo que esto, en términos, cuando uno está en un servicio público y tiene que montar la resolución para justificar algo, mucha que ayuda cuando están este tipo de referencias en la ley que te dicen, bueno, en virtud de esto tú estás actuando. Y creo que eso es positivo. Sí tengo que mencionar que quizás es una sutileza, eh, pero es importante. La palabra meta se reemplazó en casi todo el articulado en la parte de estos convenios y se reemplazó por proceso y otras palabras similares. Yo entiendo la idea, pero creo que es importante evitar que eso se entienda como eliminar las metas cuantitativas. Y no estoy hablando solo de CIMSE, aunque sí creo que es importante poner metas cuantitativas en términos de logros de aprendizaje, como una más, entre otras metas que se le ponen al director. Eh, porque centrarnos demasiado en los procesos, en una reforma tan compleja como esta, puede quitarle presión al director. Y creo que es importante que la DEP pueda poner esa presión y las metas cuantitativas ponen presión en asistencia, en matrícula, en cuántas duplas psicosociales lograste montar para tu sistema, en el número de diagnósticos de niños con necesidades educativas especiales. Yo entiendo que no es que se excluyan las metas, no es que se prohíban, pero hay una señal que quizás me estoy pasando películas, pero hay una señal respecto a que la palabra meta desaparece y creo que eso no es bueno cuando pensamos en una fuerte rendición de cuentas del director de servicio local. Finalmente, el nuevo fondo de infraestructura eh, es una buena idea, digamos. Es bueno que esto se ordene, en este caso centralizadamente.
disculpe, Presidenta, hay un error de tipeo en la palabra priorización, pero ahí dice priorización. Eh, Solo indicar que la regulación de este fondo tiene que tener especial cuidado en cómo se prioriza y se planifica, porque eh, puede que la priorización, digamos, obedezca a otras razones políticas, por ejemplo, eh, o incluso presupuestarias, pero no educacionales o no donde esté la mayor urgencia. Y por lo tanto, pienso que en este punto se puede pensar en una forma de administrar este fondo eh, más con mejor control, digamos, político y también profesionalismo y experiencia. Y aquí me atrevo a citar la experiencia de Desarrollo País, antes conocido como Fondo de Infraestructura. Es una empresa estatal, así que aquí nadie está hablando de privatizar nada para los que pueden tener algún susto. Es una empresa estatal que maneja un fondo de recursos para la infraestructura del país. Creo que se puede aprender de esto, yo estoy seguro que el ministro conoce esto bien, digamos, pero creo que se puede aprender de esa regulación de esa empresa porque da muchas garantías. Y, y sería increíble sería maravilloso contar con una cartera de proyectos de infraestructura a nivel nacional, priorizados correctamente, bien financiados, ordenados, y que pudiéramos decir cómo avanza la planificación de la infraestructura nacional en educación. Creo que sería una gran cosa, y este tipo de gobernanza lo permite. Y aquí, por su intermedio, Presidenta, quisiera valorar el comentario que Don Daniel. parte de este proyecto es exclusivo para... ¿Se cortó, Presidenta? Sí, el último minuto lo tuvimos intermitente. Ah, bueno. Repito, que me tomo de las palabras por su intermedio de Felipe Morales, don Felipe Morales, que habló antes, respecto a considerar también a los colegios particulares subvencionados. Sé que estoy pidiendo eh, y que va fuera el tiesto esta petición, pero quiero que hay que hacerla. Sería bueno incluir también a los particulares subvencionados en el fondo, en un fondo de infraestructura. Entiendo que no es la idea matriz de este proyecto, pero, pero encontré muy buena la intervención de don Felipe, así que me permito hacerla aquí también. ¿Qué mejoras creo que se pueden hacer relativamente simple? Algunas las mencioné: darle capacidad resolutiva o orientar esa capacidad resolutiva en la ley de las oficinas locales, cuidar la autonomía del Fondo de Infraestructura, evitar su captura política, facilitar un poco más la excepción, la norma de excepción de los municipios. Eh, Aquí hay una cosa que no mencioné en la presentación de antes, pero creo que quedó bien regulado la forma en que en que irían al SLEP los colegios de administración delegada. Creo que uno podría tener una discusión sobre cómo se podrían delegar otros establecimientos en virtud de la misma norma del 3166. Eh, es una discusión que creo que es interesante de cómo los SLEP, siendo los dueños de los colegios y ninguna duda que sea educación pública, eh, puedan echar mano a esta herramienta para algunos casos de colaboración público-privada. Dado que estamos regulando esa administración delegada, creo que hay una oportunidad de ver, bueno, cómo se podría entregar un nuevo liceo o colegio a la administración delegada. Y una parte que sinceramente no entendí. La presentación anterior indagó bastante en eso, pero tampoco fue suficiente para yo entenderlo legítimamente. Eh, ¿Por qué mantener el rol de la Seremi en infraestructura? Porque, claro, recojo de la presentación anterior que efectivamente todo el tema de infraestructura se traspasó a la DEP. eh, entonces no se entiende muy bien por qué se mantiene el rol en infraestructura. No digo que no tengan que tener ningún rol, ni mucho menos, solo que por qué deja explícito esa parte. Creo que eso se podría ordenar, aclarar. Quizás, como les digo, no lo entendí bien y puede que se me esté escapando. Finalmente, es cierto que es probable que haya una crítica a este proyecto de que no trae una solución definitiva a los grandes problemas estructurales que varios informes han planteado sucesivamente en el tiempo, pero sin duda es un avance importante que tiene que valorarse y que tiene que continuar con la mayor premura posible. Si bien a los ojos de la opinión pública, como decía al principio, no es muy vistoso, eh,
el proyecto aborda temas administrativos que pueden tener un impacto enorme en la implementación de los SLEP y la pueden tener ahora. O sea, quedan muy pocos meses. Yo sé que la DEP, yo no estoy en la DEP evidentemente, pero sé que la DEP trabaja intensamente en la planificación de los próximos servicios y muchas de estas cosas, aunque parezcan pequeñas indicaciones, pequeños cambios en la norma, podrían tener un tremendo impacto en la planificación de los próximos SLEP y en el traspaso del servicio. Y por eso tratar de transmitirles la urgencia. Eh, y un punto quizás más de fondo, estos nudos no solo permiten alivianar estos nudos, solucionar estos problemas administrativos, no solo permiten que el traspaso, o sea, facilitar la vida a funcionarios públicos, también mejoran el servicio y con eso ayudan a reforzar la legitimidad política de la reforma. Porque cuando hay errores, cuando hay problemas en la ley que impiden que se tomen acciones oportunas y se genera una crisis pública, finalmente se pierde legitimidad de la educación pública. Entonces, destrabar algunos de los nudos acá puede ayudar a fortalecer esa legitimidad que se requiere. Muchísimas gracias, Presidenta. Muchas gracias, don Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, por su presentación. Quiero abrir la palabra. ¿Usted, don Rodrigo? Le damos la palabra entonces al ministro. Bienvenido, don Rodrigo Egaña. Bienvenido, ministro, también y su equipo. Muchas gracias, presidenta. Sí, no se preocupe. Saludar a los diputados y diputadas que aún nos acompañan. Saludar también al directorio de Andime y a Daniel Rodríguez que acaba de exponer también. Lo sé, diputado Cornejo. Yo sé que hay harta responsabilidad y harto cariño. Yo primero que quiero hacer es valorar harto la exposición, porque son dos importantes expositores en esta materia. El funcionario del Ministerio de Educación y la experiencia, incluso más allá de Acción Educar, de Daniel como experto en el área de educación desde una mirada específica, pero que siempre ayuda a mejorar, digamos, la reflexión y lo que podemos hacer en el diseño de las políticas públicas. Así que agradecer las dos presentaciones. Y creo que ambas presentaciones develan algo que, claro, Daniel Rodríguez lo señalaba en parte de su intervención, ¿no? Esto requiere celeridad, no hemos demorado. Ahora, el tiempo que le hemos destinado a este esfuerzo también expresa de alguna manera el nivel de acuerdo que hemos logrado construir. Si uno hubiese escuchado quizás a Daniel en el primer trámite, la opinión no habría sido distinta. De hecho, fue distinta. Pero claro, es señal de que efectivamente se escuchó, es señal de que se logró construir un acuerdo. De hecho, no es nada trivial el que la aprobación de este proyecto en el primer trámite fue, yo diría, unánime. O sea, creo que hubo una abstención en la sala del Senado. Y también fue unánime en las dos comisiones. Por lo tanto, efectivamente acá ha habido harto esfuerzo, no solamente de escuchar, sino también de ir construyendo acuerdos. Ahora, respecto a algunas cosas más específicas, efectivamente, una de las tensiones que a lo largo de la discusión, incluso de la ley original, ¿no?, de la ley vigente, fue la controversia del apoyo técnico-pedagógico al sistema y cómo se resolvía esto en el marco de los servicios locales. Y acá es importante recordar dos o tres cosas. La primera es que los servicios locales, o sea, el diagnóstico que arribó o que llevó a concluir la necesidad de avanzar en una reforma, entre otras cosas decía que los sostenedores públicos actuales, los municipios, no eran órganos técnicamente pertinentes, ¿no? Al no tener giro único, al no tener especialización ni dedicación exclusiva a la tarea educativa. Más bien eran órganos que se dedicaban a administrar, a transferir recursos y no siempre de manera eficiente. Entonces, era natural pensar que los servicios locales tenían que ser órganos altamente especializados no solamente en gestión administrativa, sino también en gestión pedagógica. Es por eso que se crea la Unidad Técnica de Apoyo Técnico Pedagógico, las UATP. Y claro, cuando surge la UATP como modelo de gestión educativa, para que efectivamente el servicio local sea más que un administrador de recursos, surge la pregunta que legítimamente hace Andime de, bueno, cómo esto se articula con la supervisión, con el apoyo a la mejora actual, ¿no? Cómo conecta esto con el trabajo en tanto ministerio a cargo de lo que se denomina habitualmente el rol rector del sistema. Y por otro lado, cómo esto articula con las direcciones provinciales de educación.
de hecho Felipe, por su intermedio presidenta, dirigente de Andime, lo señalaba en esa dirección, ¿no? En cómo compatibilizar el trabajo que hacen las direcciones provinciales con el sector particular subvencionado, con el que se trabaja permanente y regularmente, y que parece un poco más difícil con los servicios locales dada esta duplicidad de llegada. Y si uno lo mira en otra perspectiva, incluso en el marco del sistema de aseguramiento de la calidad, hay harto que tenemos que prevenir, porque la superintendencia fiscaliza el cumplimiento normativo, el uso de los recursos. La agencia acompaña también desde el punto de vista de lo que son los resultados de aprendizaje y los planes de mejoramiento que implican, por ejemplo, los apoyos a los establecimientos que están descendidos en sus resultados, en fin. Entonces, podríamos tener el riesgo de llegar demasiadas veces simultáneamente, pero paralelamente, a los establecimientos educacionales. Y eso podría significar dificultades grandes. Por eso es que en el proyecto lo que buscamos es resolver la controversia desde el punto de vista de la relación de las direcciones provinciales y por tanto a través de las DEPROV, el acompañamiento de la División de Educación General y de las políticas emanadas de ella a través del apoyo a la mejora, para, que es lo que antiguamente se conocía como supervisión, ¿no? Para que efectivamente estos lleguen a la conversación técnico-pedagógica con las UATP, de modo tal que sean las UATP las que lleguen al acompañamiento a la escuela. Es decir, logramos ahí resolver que la llegada se hace ordenada. Las DEPROV en este caso llegan a nivel de sostenedor, es decir, a nivel de servicio, no a nivel de escuela, porque luego es el propio servicio con sus capacidades el que logra alinear finalmente el trabajo y la articulación técnico-pedagógica a la base del sistema, es decir, a la unidad educativa, evitando duplicaciones, evitando sobreintervención, evitando más burocracia, pero al mismo tiempo articulando las políticas educativas con todo el sistema que tiene hoy día financiamiento público, es decir, establecimientos municipales, de servicios locales y particulares subvencionados. Luego, el otro gran tema que yo diría tiene que ver con infraestructura, donde efectivamente en el proyecto de ley establecimos modificaciones. Primero, se crea la unidad de infraestructura de los servicios locales. Yo creo que fue evidente luego de la implementación de los primeros 11 servicios locales que era un déficit que teníamos, porque además surgió muy fuertemente el déficit en infraestructura como una de las grandes problemáticas del traspaso, entre otros, pero principalmente el de la infraestructura, ¿no? Entonces, surge la necesidad de contar con unidades de infraestructura independientes de las divisiones de planificación o de las subdirecciones de planificación que teníamos originalmente en los servicios locales. Por eso que los siguientes servicios locales nacen con las unidades de infraestructura ya fuera de la subdirección de planificación. En este proyecto de ley se crea la unidad de infraestructura para los 11 servicios locales iniciales que no contaban con esa unidad de manera autónoma, dotándolo además de jefatura y llevándose las capacidades de infraestructura a esta nueva unidad. Eso homologa finalmente las condiciones orgánicas de cada servicio local, dándole mayores atribuciones y más capacidad a los servicios, pero al mismo tiempo estableciendo una mejor relación con el Ministerio de Educación a través de la Seremi. Y aquí quiero detenerme porque es relevante señalar por qué sí es importante que la función de las seremías en materia de infraestructura permanezca, ¿no? Primero, por algo que acabamos de decir recién. El Ministerio de Educación tiene una responsabilidad más allá de los sostenedores municipales o de servicios locales luego en la transición, ¿no? Tiene una responsabilidad también respecto al resto del sistema. Y eso también implica, por ejemplo, un proceso bien relevante, que es la obtención del reconocimiento oficial, y eso está relacionado en una parte significativa a los temas de infraestructura. Por otro lado, hay procesos de revisión que tienen mucho que ver con check and balance, que tiene que ver con accountability, respecto al diseño de los proyectos de infraestructura, ya sean proyectos de conservación más o menos integrales o proyectos de reposición, que aún más grandes todavía, ¿no? Que es decir, cuando se crea un nuevo establecimiento educacional o se construye sobre el que hay otras infraestructuras totalmente nuevas. Y en ese plano, entonces, efectivamente es relevante que el formulador, en este caso el servicio local vía DEP o con el apoyo de la DEP, tenga también una contraparte técnica que pueda mirar esto con otras perspectivas, sobre todo respecto al cumplimiento normativo y en los requisitos de resguardo de los reconocimientos oficiales, ¿no? Es decir, que cumplan los estándares necesarios para evitar que luego los proyectos educativos no queden con problemas de reconocimiento oficial y, por tanto, entre otras cosas, no impida la implementación de la subvención. Por ejemplo, hoy día mismo estuve con un sostenedor que formuló proyecto, invirtió, pero el cumplimiento normativo de las cocinas no quedó bien alineado. Entonces hoy día ese establecimiento educacional que ya está construido, es una solución modular de emergencia,
tiene el problema de que va a costarle mucho sacar la resolución sanitaria para el funcionamiento de la cocina y por tanto va a tener dificultades para funcionar, por lo tanto va a tener problemas para obtener la recepción final de la DOM y va a tener problemas con el reconocimiento oficial, evidentemente. Por eso es importante que el Ministerio de Educación, que es el órgano que norma y otorga el reconocimiento oficial, mantenga, estoy nombrando solo una razón por la cual es razonable mantener esas funciones, sin contar además que está el rol rector de por medio, que también es muy relevante. Es un tema bien apasionante el de infraestructura, y me salto inmediatamente a lo que señaló Daniel Rodríguez por su intermedio presidente en su presentación. De hecho, el Fondo de Infraestructura lo creamos en este proyecto de ley justamente porque hemos avanzado en un diseño de trabajo con Desarrollo País. A mí me tocó como subdere, antes de ser ministro, conocer bien el trabajo de Desarrollo País, articulamos hartas cosas, y de hecho ya tenemos 2 proyectos que están avanzando con Desarrollo País. Uno de ellos ya está adjudicado incluso, que es el de Juan Fernández, el de la escuela del insular de Juan Fernández, que desde el terremoto del 2010 no se había construido, estaban todavía con modulares muy antiguos, y se va a construir en condiciones de insularidad además, saliendo menos o más barato que lo que nos saldría hacerlo con el modelo de inversión tradicional MOP, en menos tiempo, con un proceso mucho más simple desde el punto de vista de la obtención de los RS de desarrollo social, y por lo tanto, desde todo punto de vista más racional, pero además en un modelo de inversión donde, como empresa pública, tal como lo decía Daniel, esto no es concesionable, no son concesiones, sino que más bien es un modelo de leasing, donde efectivamente lo que hace Desarrollo País es obtener recursos en la banca privada, pero también invertir con precios de mercado, que son más baratos que los precios del mercado público, y luego con los recursos del Fondo de Infraestructura poder apalancar las cuotas del leasing de manera tal que los recursos con los que hoy día cuenta el sistema educativo para inversión en infraestructura amplían su cobertura con más proyectos, pero sin necesidad de tener que incrementar radicalmente o dramáticamente la disponibilidad presupuestaria, ¿no? Es una forma, yo creo, más inteligente de administrar los recursos que siempre son escasos, pero que en particular en educación, después de la pandemia, se han vuelto aún más escasos por los altos costos que tiene la inversión de infraestructura. De hecho, el modelo lo trabajamos con Sergio Granado, fue director de presupuesto en el gobierno de la presidenta Bachelet. Él nos ayudó al desarrollo del modelo. Tenemos el diseño de la política de infraestructura con el marco de Desarrollo País, estableciendo además niveles de intervención con conservaciones, con mantenimientos, con reposiciones, pero también con el equipamiento. Y esto está presentado al Ministerio de Hacienda, y estamos trabajando ya en los pilotajes con estos establecimientos que ya mencioné. De hecho, hay 8 proyectos más, aparte de estos 2 que ya mencioné, que son Juan Fernández y Montepatria. Algunos bien complejos, bien ambiciosos, como por ejemplo la escuela Ramón Barros Luco acá en Valparaíso, que también quedó siniestrado después del terremoto del 2010. Es bien emblemático porque además patrimonio es un edificio patrimonial. Entonces además tiene la dificultad de construir en un edificio patrimonial, que es más caro, es más lento, requiere una permisología muy grande. Así que nosotros tenemos altas expectativas. De hecho, eventualmente, si Desarrollo País logra consolidar esta línea de trabajo, bueno, dicho sea de paso, Sergio Granado hoy día asumió como presidente del directorio de Desarrollo País. Entonces, además, tenemos altas expectativas porque quien nos ayudó a formular esta propuesta ahora dirige el directorio de Desarrollo País. Entonces, tenemos alta expectativa de que esto continúe. Y si se afianza, ¿por qué no pensar incluso en que Desarrollo País como empresa pública cree un spin-off dedicado exclusivamente a la construcción educativa? Yo creo que eso es algo muy deseable y es como refundar en tiempos modernos lo que en su minuto fue la sociedad constructora educacional, que fue fundamental para la expansión del sistema educativo chileno y que era parte del Ministerio de Educación, efectivamente, como recuerda Beatriz. Así es. Respecto a los otros aspectos señalados por Daniel, bueno, yo lo decía al principio, me agrada mucho escuchar la opinión de Daniel hoy, porque me tocó escuchar la opinión de Daniel cuando se presentó el proyecto, y creo que efectivamente logramos el objetivo que teníamos, que era ir provocando justamente ajustes a la ley que permitiera encontrar soluciones a los problemas que estaban diagnosticados, y que yo creo que siempre hemos tenido acuerdo en ese diagnóstico, sino que más bien las diferencias han ido surgiendo más bien en cómo se resuelven esos problemas. Pero creo que nos aproximamos bien. Entonces, efectivamente, yo diría que es real que hay una hipótesis detrás del proyecto de ley respecto a asegurar la continuidad del servicio educativo. Y es una preocupación que hemos tenido nosotros como administración,
yo diría desde el principio, pero particularmente después del episodio de Atacama, donde nos dimos cuenta que la verdad es que las herramientas para anticiparnos a los escenarios de crisis eran muy limitadas. Por eso nosotros, por ejemplo, nos permitimos legislar relativamente rápido una figura de suplencia en condiciones de crisis, con todas las resguardos y lo que corresponde, porque tampoco queremos que se convierta en una herramienta para el mal uso de los ciclos electorales. Eso también era parte del diagnóstico y no queremos que efectivamente volvamos un poco a la misma dinámica de que cada 4 años cambien las autoridades que administran el sistema. Pero efectivamente también era excesivo el resguardo que se le dio en la ley cuando efectivamente hay situaciones de crisis que requieren atención e intervención. Por eso nosotros decidimos hacer los ajustes a las atribuciones nuevas a la DEP y limitarnos finalmente a desistirnos finalmente de 2 facultades que proponíamos en el proyecto de ley, que tenía que ver con la aprobación final de los planes estratégicos locales y también la aprobación del plan anual, que eran instrumentos de gestión de los servicios locales y que pareció ser, en la discusión que dimos en el primer trámite, excesivo, y concentrarnos más bien en las atribuciones que le estábamos entregando a la DEP para anticipar justamente la crisis e intervenir administrativa y financieramente en los servicios locales, dejando un poco más libre, entre comillas, pero no es exactamente eso, la gestión educativa y pedagógica de los servicios locales, que es finalmente lo que buscamos consolidar, ¿no? Por otro lado, señalar que nosotros no vemos ningún problema en poder hacer una mejor redacción que pondere cuantitativa y cualitativamente las metas. El propósito no es suprimir una aproximación cuantitativa tampoco al cumplimiento de objetivos del sistema, al revés. Pero efectivamente en la ley original solo contemplaba metas y no contemplaba el análisis de ciertos procesos que nos parecía relevante, que no necesariamente todos llegan al mismo tiempo a un resultado final, ¿no? Respecto a administración delegada, nosotros en las modificaciones que hicimos, yo creo que fue una buena redacción además la que llegamos a una administración delegada. Se trabajó harto con la senadora Aravena, que estuvo particularmente preocupada de este punto en la tramitación de la primera etapa. Y efectivamente establecemos mejores condiciones para resolver esto, entre otras cosas, antes de pensar en que las escuelas de administración delegada o los liceos de administración delegada se traspasen a un servicio local. También se les permite ofrecer a otros sostenedores que están bien evaluados y que han hecho bien su trabajo el control finalmente de los proyectos de administración delegada. Así como hay proyectos que están muy avanzados, que son muy de punta, también hay otros que tienen que ser evaluados y que estamos evaluando de hecho y que tenemos que ponderar si es que es razonable continuar con los actuales administradores porque no lo hacen necesariamente bien. Por otro lado, creo que hay otra experiencia que es importante mirar y que en particular se ha concentrado en la región de Tarapacá respecto a establecimientos que fueron concesionados por municipios antes del traspaso. Me refiero particularmente al caso del Juan Pablo II de Alto Hospicio, un liceo industrial que fue concesionado por la municipalidad de Alto Hospicio ya hace algunos años atrás, a Coyahuasi. Entonces ahí hay un esfuerzo de colaboración público-privada bien relevante, logrando mejorar la infraestructura, mejorar el nivel del equipamiento. El equipamiento es de primer nivel, y son estudiantes que están formándose con un nivel de pertinencia al desarrollo productivo del territorio muy alineado, al nivel de que la empleabilidad que se tiene en ese establecimiento una vez que salen de cuarto medio es de más del 80%, donde la mayor parte es empleado por Coyahuasi y el resto por el resto de las empresas mineras del territorio, pues están muy bien formados. Es ese modelo el que nosotros estamos mirando también, y fíjense que eso lo hemos logrado resolver incluso en las leyes de presupuesto. De hecho, se creó una glosa especial para habilitar aquello en la ley de presupuesto del año antepasado, y no ha tenido problemas para funcionar. Es más, hoy día estamos explorando incluso un segundo liceo en esas mismas condiciones. Por otro lado, yo estoy de acuerdo. A mí me tocó llegar a este rol, yo diría un poco tardíamente. Es más, se había presentado un proyecto de ley que no logró ni siquiera discutirse. Por tanto, tuvimos que reformular el proyecto y nos quedó poco tiempo. Naturalmente uno espera que esta discusión avance lo más rápido posible, no solamente porque es una necesidad, tal como lo señaló Daniel, como lo señaló Andime, respecto a consolidar una reforma que requiere una legitimidad
social y política mayor que la que tiene. Creo que con el tiempo, independientemente de que todos los días van a surgir problemas en el sistema educativo porque es la naturaleza misma del sistema, creo que se ha ido consiguiendo esa legitimidad. Creo que hoy día hay más evidencia de avances que ha tenido el sistema de educación pública en resultados de aprendizaje, en capacidad de retención, en mejorar la asistencia. También es evidente que hay desafíos aún pendientes y que hay que seguir trabajando por mejorar. Esto no tiene precedentes. Una reforma de estas características en democracia no se ha hecho nunca. Y naturalmente no sabemos lo que es transitar de una administración a otra en un contexto donde además todo el mundo genera rendición de cuentas, que todo el mundo tiene opinión, todo el mundo puede criticarlo con determinada libertad, ¿no? Y eso es bueno, pero también tenemos que precavernos de no tomar las decisiones a tiempo, de no ser oportunos y de no construir los acuerdos mínimos que permitan consolidar aquello. No tengo ninguna duda, Presidenta, que revertir esta reforma no solamente no es posible, sino que es una pésima idea. La cantidad de administradores provisionales que estamos nombrando han explotado exponencialmente, la situación financiera de los municipios cada vez es más insostenible y evidentemente si no continuamos con el avance de esta reforma, luego va a ser imposible hacer cualquier tipo de reforma. Lo digo porque el alto costo que ya incluso está hoy día significando traspasar servicios locales, había cuenta el arrastre de déficit, el arrastre de deudas, solo la deuda previsional intacta, tal como está hoy día, si es que no se hace nada al final de la década, va a ser de más de 2 billones, o sea, 2 millones de pesos. O sea, es demasiado recurso como para mantener la inercia de un sistema que yo creo que ya efectivamente llegó a un tope. Y en ese sentido, entonces, teníamos dos opciones. Nos poníamos ambiciosos en una reforma mucho más estructural o la verdad buscábamos los acuerdos que permitiesen resolver nudos críticos muy evidentes y generar la mayor cantidad de acuerdos posible. Y creo que uno tiene que saber jugar también las cartas en los tiempos y en los contextos en los que estamos. Por eso tomamos ese camino y creo que ser conscientes de lo que somos capaces de hacer colectivamente, no solamente nosotros como ejecutivo, porque nosotros proponemos, pero ustedes disponen, era parte central, yo diría un porcentaje importante de lo que había que resolver de manera eficaz. Por último, con esto termino, el proyecto de ley hace dos modificaciones importantes respecto a la transición. Efectivamente consolida las fechas que ya habíamos modificado el año 2022. Me tocó en ese minuto cuando era subsecretario, proponerle al Consejo de Evaluación, donde Daniel es parte, esta modificación del calendario al 2029, alargando la transición y espaciando en un año 8 meses entre la creación administrativa de los servicios y el traspaso efectivo del servicio educativo, ¿no? Permitiéndonos tener más tiempo de madurez institucional a los servicios locales, mejorando los procesos y llegando a mejor pie al traspaso. Pero por otro lado, hay otra modificación que tiene que ver con los requisitos para que los sostenedores municipales pidan la postergación al traspaso. Y ahí hay un par de modificaciones que me parece relevante. Primero, se resuelve lo de la categorización de resultados de aprendizaje a propósito de la situación de los establecimientos rurales, que por regla general no tienen categorización y por lo tanto a los sostenedores con alto porcentaje de establecimientos rurales prácticamente le era imposible acogerse a la postergación, ¿no? Dado que al no haber categorización no tenían evidencia que mostrar y por tanto siempre eran rechazados o podían ser rechazados. Y por otro lado se hizo otra modificación relevante que tiene que ver con la escala en la cual se calcula el porcentaje de la matrícula, porque otro requisito es tener un porcentaje de matrícula relevante para poder postergar. Entonces, claro, cuando el análisis de la matrícula se hacía considerando el promedio nacional, era muy difícil, por ejemplo, para territorios nuevamente con baja densidad demográfica, en comparación, por ejemplo, a otros territorios que están creciendo exponencialmente en más cobertura, como el norte. Para seguir con el mismo ejemplo, Alto Hospicio, en Alto Hospicio se han creado establecimientos nuevos por parte del servicio local. O sea, en los últimos 2 años se han creado más de 2.000 cupos nuevos. Yo diría que es la comuna que más ha crecido en tasa de cobertura pública, ¿no? Entonces, claro, o sea, son promedios que se elevan demasiado respecto a otros territorios en los que eso no ocurre, ¿no?
Por lo tanto, lo que decidimos también fue hacer una modificación para que la escala en la que se calcula la matrícula fuese la escala regional y no la escala nacional, de manera tal que fuese más contextualizado a la realidad del territorio que pide en particular la postergación, ¿no? Eso, a nuestro juicio, ayuda bastante a que más sostenedores puedan cumplir con el requisito de postergar, derecho al que pueden acceder, por cierto, y lo otro es que el término de la transición, en términos de lo planteado por la ley, se modifica hasta el año 2035, es decir, aquellos que postergan lo pueden hacer no hasta el 2029, sino que pueden llegar al 2035 postergados. El 2029 es el término de la transición regular del régimen, pero aquellos que postergan su ingreso al sistema lo pueden hacer hasta el 2035, es decir, son 10 años de postergación, siempre que mantengan los requisitos con los cuales accedieron a esa condición. Es decir, si disminuyen su resultado de aprendizaje o si disminuyen la cobertura, obviamente esa condición ya no se cumple y por tanto eventualmente tienen que retornar al servicio local o ser traspasados como correspondía. Yo creo que es efectivamente el incentivo. O sea, quien lo hace bien puede postergar por un tiempo, pero si deja de hacerlo bien, lo natural es que se traspase al sistema de educación pública tal como se crea en el régimen de la ley. Entonces, hago la diferenciación porque son dos temporalidades distintas. Una es la del régimen, efectivamente los últimos servicios locales traspasados van a ser traspasados el 2029, en circunstancias que la ley original decía que ese plazo terminaba este año, y por otro lado, aquellos que postergaban lo pueden hacer hasta el 2035, ¿no? Eso también fue materia de acuerdo y creo que es importante resguardar ese núcleo de construcción de acuerdo que logramos. Por último, hay un dato que no está en ninguna de las dos presentaciones, pero me parece relevante decirlo, es que también se amplía la vigencia del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, que es muy relevante como instrumento de financiamiento, porque también el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, su vigencia hoy, de hecho, si no se aprueba esta ley pronto, su vigencia es hasta este año. Es el 2025 se extingue el fondo. Y es muy relevante entonces considerar acá que el proyecto de ley le da continuidad durante toda la transición al Fondo de Apoyo a la Educación Pública. Eso, Presidenta. Muchas gracias, ministro, por la gran aclaración, porque fueron hartos temas. Al final hizo una revisión de lo que ha sido el proyecto, de cómo viene del Senado. Y eso también a nosotros nos sirve harto, también a los invitados que estaban oyendo atentos. Quiero otorgar la palabra a los diputados si tienen dudas, si quieren dar su opinión, o también a los invitados si quieren complementar con algo. Diputado Cornejo tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Saludar al Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, también saludar al Director Nacional de Educación Pública, por supuesto, a quienes han expuesto en esta comisión. Cuando iniciamos la conversación, ministro, hace algunas semanas atrás, quedó, yo creo, dado una suerte de duda respecto de cuáles iban a ser las posiciones que íbamos a enfrentar para poder tramitar este proyecto de ley, que yo creo que además todos coincidimos en que efectivamente hubo una demora quizás casi innecesaria, considerando la problemática a la que estábamos enfrentados con el funcionamiento de los SLEP que ya estaban implementados y también la necesidad urgente de aclarar el camino para aquellos que tenían que iniciar procesos de traspaso, aquellos que ya se tenían que instalar. Teníamos allí una dificultad importante que resolver a partir de este proyecto de ley y que motivó además inicialmente, cuando partió este periodo legislativo, a comienzo, ¿cierto?, del año 2022, que hiciéramos un especial hincapié en que pudiéramos resolver un problema grave, complejo y evidente que teníamos con los SLEP a nivel nacional. Y yo creo, ministro, que están dadas las condiciones para que podamos, ¿cierto?, con la voluntad de todas las partes, en la medida que vayamos resolviendo aquellas cosas que aún están pendientes, que pudieran ser susceptibles de mejora, pero que de una u otra manera van a permitir que podamos contar con todos los antecedentes y con un proyecto de ley fortalecido para efectos de
que esta política pública, que busca tener un alto impacto, principalmente en el objetivo fundamental que es entregar a través de la educación pública, insisto, educación de calidad a nuestros niños y niñas a nivel nacional. Qué duda cabe que los equipos compuestos por los funcionarios de los servicios locales de educación pública en nuestro país también quieren tener la claridad y las certezas necesarias para asumir la responsabilidad de lo que significa para esos equipos funcionarios darle conducción, ¿cierto?, a los procesos ya de los SLEP que están en funcionamiento, de los que están programados su instalación, y por supuesto también de alguna manera la incertidumbre que está dada en los sostenedores y en aquellos equipos que todavía están o en las corporaciones, están en los DAEM. Allí los equipos funcionarios también tienen muchas dudas, muchas inquietudes respecto de cómo se van a seguir dando de ahora en adelante los distintos procesos. Es cuestión que además ya en su oportunidad hemos tenido cierta ocasión de conversar, lo hemos abordado porque hemos escuchado también, ¿cierto?, a los sostenedores, a los gremios, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, ¿qué es lo que quiero yo manifestar, Presidenta? Que está dada la voluntad nuestra de poder avanzar con la celeridad, pero también con la claridad necesaria para que este proceso dé cuenta de que aquí nos hicimos parte, y sobre todo nos hicimos parte de manera responsable de tramitar este cambio estructural en materia financiera, administrativa y jurídica para el buen funcionamiento de los servicios locales de educación pública en nuestro país. Eso, Presidenta, muchas gracias. Diputada Rafael. Gracias, Presidenta. Bien, saludar igual a todos los invitados a exponer. Ministro, yo quisiera, lo que le decía ahí en silencio, la exposición de don Daniel Rodríguez claramente ve en forma positiva este proyecto de ley, salvo algunas sutilezas que son menores. Y eso a mí me alegra porque creo que es mucho más fácil que podamos avanzar con una mirada distinta, que hoy día coinciden muchos temas con este proyecto. Pero sí solicitarle, y usted lo señaló igual en estos momentos, solicitarle que efectivamente esos pequeños detalles pudiese usted como Ejecutivo ingresar esas indicaciones para mejorarlo más aún el proyecto, ¿ya? Ese es un tema. Y lo otro, preguntarle, ministro, porque ahí dentro de mi desconocimiento, por eso quiero que me lo aclare, cuando sucedió el paro también muy largo en Magallanes, se señalaba, porque el gran problema que tuvo Magallanes es que quienes fueron los más afectados fue el traspaso, fue la deuda que tenía el municipio con los profesores, había un tema de recursos. Entonces, ¿cómo se mejora esa situación que va a ocurrir en los posteriores traspasos cuando los municipios tienen deudas previsionales, deudas de remuneraciones pendientes? ¿Cómo, si en este proyecto se considera eso una forma de solucionarlo y que finalmente no ocurra lo que ocurrió mucho, en que quienes son traspasados quedan como en tierra de nadie? O sea, el municipio lo debe, pero no deja de tener el tema contractual con los profesores o con los asistentes de la educación, traspasan al SLEP y el SLEP tampoco se hace cargo. Entonces, si eso, ¿hay alguna mejora en una claridad respecto a qué va a ocurrir cuando tienen estas deudas los municipios y son traspasados a la educación pública? Gracias, Presidenta. Sí, señora Beatriz tiene la palabra. Gracias, diputada Marcia. Nuestro ministro de Educación igual lo informó y lo dijo muy claramente, pero importante aclarar que la unidad de infraestructura, y nosotros lo ratificamos, cumple importantes funciones dentro del Ministerio de Educación. No es un equipo chiquitito, y tiene que ver también con la territorialidad que tenemos nosotros en el país. No es lo mismo construir en Magallanes a construir en Arica, por ejemplo. Por lo tanto, en cada territorio estos equipos tienen perfectamente desarrollada la visión de cuáles son las necesidades y pertinencias de cada territorio, ¿ya? Junto a eso, los fondos de desarrollo público, que también los proyectos que ellos visan,
y que revisan y acompañan, entonces no es una gestión menor, ¿ya? Nosotros hemos desarrollado una matriz comparativa, que la podemos hacer llegar inclusive, con todos los equipos de infraestructura, y al ministro le consta, y al equipo de él, de cuáles son los roles, funciones y compromisos asociados que tienen estos equipos, y a partir de eso, de esa comisión, hemos podido levantar esta propuesta, lo mismo que con los supervisores. Tenemos una comisión de supervisores que también pudimos levantar esta propuesta. Entonces no es algo que nosotros lo hagamos desde el imaginario, sino que es con sentido de realidad, ¿ya? Nosotros creemos que ahí el rol rector del ministerio debe desplegarse, ¿ya? Debe desplegarse. Nosotros no nos podemos hacer los desentendidos de los destinos de la educación en Chile, ya sea pública, particular, subvencionada, ni siquiera los particulares, ¿ya? Porque nosotros no tenemos un currículum único. Aquí no tenemos currículum por región, no tenemos territorialidad. Cada comunidad le da su propio sello, ¿ya? Tienen proyectos educativos de acuerdo a sus ritos, sus tradiciones, pero un currículum único, y el Estado de Chile es responsable de eso y se despliega otra vez, obviamente, aunque suene reiterativo decirlo, pero somos enfáticos en eso. Y aquí los servicios desconcentrados del Ministerio de Educación, y lo digo con claridad, fuerte y claro, son las Seremi y los departamentos provinciales. Ellos son los que implementan. Y yo insisto, porque algunos dicen, no, es que ustedes quieren ir a meterse a la escuela. No, señor. No, esa función la está haciendo otro equipo, pero sí tener la supervigilancia, porque eso, sin lugar a dudas, le corresponde por ley a nuestro Ministerio de Educación y a los funcionarios y funcionarias, cierto, a lo largo de todo Chile. Eso reiterar, ¿ya? Con mucho respeto, obviamente, pero con convicción. Muchísimas gracias, señora Beatriz. Diputado. Ministro, tiene la palabra. No, alto respeto a los parlamentarios. Sí, solo para responder, Presidenta, lo consultado por la diputada Rafael. En el caso de Magallanes, yo diría que hay dos problemas. Un problema que ocurre antes del traspaso y que tiene que ver con sendas negociaciones colectivas, no solamente en un municipio, sino que en más de un municipio del territorio, y que fueron sucesivamente generando una mayor presión de gasto fuera de las capacidades financieras de los propios municipios, incluyendo todas las transferencias que se hacían desde el Ministerio de Educación. Me refiero a las subvenciones, pero también FAEP y otros. Es más, recuerdo que el último año en la Municipalidad de Punta Arenas, con el alcalde Radonich, con quien tengo una muy buena relación, permanentemente estaba la presión del traspaso porque no era capaz de llegar fiscalmente hablando a pagar remuneración hasta fin de año. Entonces, allá no es tanto el problema de la deuda previsional, sino que más bien fue lo comprometido que estaba el presupuesto en el flujo del año, considerando las negociaciones colectivas y los incrementos remuneracionales que se hizo particularmente al segmento de asistentes de la educación. Ustedes recordarán que la ley de reajuste de hace 2 años atrás, para el año pasado, esto fue a fines del año antepasado, para el 2024, se incorporó una propuesta de inoponibilidad que contemplaba originalmente 2 años de inoponibilidad. Eso fue rechazado, finalmente se aprobó 6 meses de inoponibilidad. En este proyecto de ley viene una modificación a la norma estableciendo 1 año de inoponibilidad, es decir, 1 año en que si el municipio negocia, los recursos de esa negociación no son, o sea, pasan a ser un derecho del trabajador, pero con financiamiento por parte del municipio y no del servicio local. Es una forma de contener que se hagan negociaciones irresponsables muy próximos al traspaso. En el caso de Magallanes, uno de los municipios negoció incluso un aumento de remuneraciones, si no me equivoco, del 40%, director, del 40% del sueldo base, pero con cargo al servicio local, es decir, con vigencia de ese incremento después del traspaso del servicio educativo. O sea, se llevó al paroxismo esta herramienta de la negociación, y lo que es complejo, porque finalmente uno no quiere ponerle restricciones, al menos yo en lo personal, ideológicamente no quisiera tener que poner restricciones, pero el uso indiscriminado e irresponsable de la herramienta nos obliga a tener que poner restricciones. Y claro, luego del ejemplo de Magallanes, con las consecuencias que tuvo para esos municipios con la norma de inoponibilidad,
creo que fue un factor disuasivo bastante importante porque no hemos tenido luego de ello casos de municipios que hayan hecho negociaciones de esas características antes del traspaso, ¿no? O sea, efectivamente los alcaldes hoy día están pensando más si hacer este tipo de negociaciones tan próximo al traspaso o incluso tomando decisiones de negociar beneficios con cargo ya luego al traspaso y no durante el periodo de administración de ellos. En ese contexto, entonces, el caso Magallanes tiene esa respuesta en la ley, ¿no? Luego está la deuda previsional. Y respecto a la deuda previsional, la ley tiene un procedimiento, que es el artículo 34 transitorio, la cual se modifica en este proyecto de ley, se mejora su alcance, y por otro lado está parte del protocolo de acuerdo que se suscribió en la ley de presupuesto el año pasado, mandató al Ministerio de Educación a través de la División de Planificación y Presupuesto a mejorar los procesos, aclarando fases, etapas y tiempos en la ejecución de lo que establece el artículo 34 transitorio, porque veníamos con un problema, que lo voy a explicar brevemente. La ley dice que el traspaso debe ser sin deuda, pero al mismo tiempo, en su articulado transitorio dice, bueno, si hay deuda al momento del traspaso, no se detiene el traspaso, sino que hay un mecanismo especial para subsanar esa deuda, que señala que el Ministerio de Educación determina, junto a los empleadores anteriores, los montos de esas deudas, las instituciones a las que se les debe y quiénes son los beneficiarios directos. La Dirección de Presupuesto autoriza los recursos y se paga, y luego la Subdere descuenta del Fondo Común Municipal en cuotas, ¿no? Y eso comenzó a ejecutarse con hartas dificultades el año 2019, si no me equivoco, fueron los primeros pagos. Me acuerdo perfecto porque la primera municipalidad que comenzó a ejecutar, o sea, que comenzó a resolver estos temas de la deuda previsional era la comuna de Cerro Navia, que es donde yo trabajaba. Y luego se hicieron algunos de los pagos, no todos, pero sí algunos. Luego no se hicieron cobros, hasta que me tocó llegar a Subdere y ejecutar el primer cobro a la misma municipalidad de la que yo había trabajado antes. De hecho, yo me inhabilité porque no correspondía, porque nadie ejecutó los cobros. Entonces, la primera persona o primera autoridad que hizo ejecución de cobros fui yo. No es de autorreferente, eso quiere decir, o sea, lo que quiero mostrar es que a lo largo de a lo menos dos gobiernos y de varias autoridades de por medio, nadie ha tomado carta en el asunto en decir esto hay que hacerlo, ¿no? Claro, probablemente porque yo vengo del mundo educacional y conocía perfectamente lo que tenía que ocurrir, tomé la decisión de ejecutar esos cobros y proceder con el proceso. ¿Por qué? Porque también me tocó ver del otro lado resistencias de la Dirección de Presupuesto a seguir ejecutando pagos porque no estaban habiendo cobros. Entonces se estaba pagando, pero no estaban entrando los recursos que deberían entrar. Entonces, este mandato que se generó en la ley de presupuesto el año pasado ordena los flujos y los procedimientos, y esto fue un trabajo que hicimos en conjunto, Dirección de Presupuesto, Subdere y Ministerio de Educación. De modo tal que esto está aprobado desde abril o mayo de este año. Abril de este año, ya los flujos están andando para que efectivamente los procesos se hagan más rápido, porque igual no es un esfuerzo sencillo. Esto implica no solamente determinar los saldos que deben pagarse, sino también implica que hay que determinar cuánta de esa deuda está judicializada, porque eso tiene otro flujo. Por una cosa es ir a conversar con la institución previsional y decir, vamos a pagar, veamos las multas, los intereses, qué sé yo, y uno puede negociar en magnitudes grandes. Pero otra cosa es cuando ya esto está judicializado, hay sentencias judiciales, hay abogados incluso privados de por medio que tienen porcentaje asociado a sus propias remuneraciones, en fin. Entonces, todo esto es un ejercicio súper complejo, pero ya los procedimientos están mucho más aclarados y hay voluntad de las tres instituciones de proceder con mayor celeridad en la ejecución de esto, porque la norma ya existe. Lo que ocurre es que se ha ejecutado de manera muy insuficiente en el alcance de lo que busca, que es resolver finalmente esa deuda previsional. Con la complejidad que tiene esto, que es que la deuda previsional sigue creciendo exponencialmente da la norma vigente. Sí. Ministro, en esa misma
en ese mismo camino respecto de la, ¿cómo es? Oponencia. Oponibilidad. Eso que dijo usted. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, en mi distrito en particular se va a traspasar el 2027, están ya a un paso. Entonces, en ese caso, ¿cómo les afectaría a los trabajadores justamente que se traspasen el 2026 y el 2027? En caso de que este proyecto se promulgue efectivamente el próximo año. En caso que se promulgue. Aprobada la ley, promulgado, el plazo de inoponibilidad opera un año antes del traspaso, que sería el 1 de enero del 2026. Para un servicio local que se traspasa el 1 de enero del 2027. Estarían en la fecha límite. Sí. Ya, esa era mi consulta. Lo que no impide que puedan negociar, solo que es inoponible. Claro, Es una decir, vez siendo traspasados ya no van a... Es decir, el ese municipio es el responsable de pagar esa remuneración o ese es un beneficio. y tienen las facultades para que después ustedes puedan hacer efectivo que ese sea el pago Sí, por parte tesorería. de la... Ya. Estamos con ECO. Estamos No, en la vivo, tesorería, estamos la en vivo. Tesorería General de la República, Presidenta, hace las retenciones correspondientes al Fondo Común Municipal y deriva esos recursos al servicio local que ejecuta los pagos. Hoy día hay casos como esos Sí, Magallanes. y se hace efectivo el pago. Sí. No se le ha dejado pagar ni un día ni un peso a ningún trabajador. Era bueno consultarlo. Súper. ¿Hay más palabras? Bueno, les quiero agradecer a todos por haber asistido a esta sesión de comisión, darle las gracias a don Daniel Rodríguez, que hizo también su presentación. Él, voy a nombrar también a la presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación, la señora María Beatriz Fuenzalidas, al secretario Belarmino Proboste, que también nos expuso, y a don Felipe Morales Becerra, que es el tercer director también de la misma, y tesorero nacional. Y también a don Rodrigo Egaña y al ministro que hoy día nos vinieron a aclarar varias cosas. Y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.